Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Si eres nuevo, me llamo y aquí exploramos el fascinante mundo de las series y películas, sumergiéndonos en historias que te enganchan desde el primer segundo. Y hoy, prepárense porque vamos a adentrarnos en un territorio que es puro fuego, dramas turcos llenos de venganza, pasión prohibida y giros inesperados que te dejarán pegado a la pantalla. Si eres de los que aman las historias con personajes complejos, tramas intrincadas y emociones a flor de piel, este vídeo es para ti. Vamos a descubrir esas joyas ocultas del drama turco que quizás no conocías y que, te lo aseguro, te van a obsesionar. Así que ponte cómodo, prepara tus palomitas y acompáñame en este viaje a través de la pasión y la venganza al estilo turco. Y antes de que empecemos, si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte al canal. Dale al botón rojo y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de recomendaciones y análisis de tus series y películas favoritas. Ahora sí, empecemos. Hoy vamos a hablar de dramas turcos que te van a dejar sin aliento. Series donde la venganza es el motor principal, donde la pasión desborda los límites y donde los secretos se esconden en cada esquina. Vamos a explorar esas historias que te hacen sentir cada emoción al máximo, desde el amor más puro hasta el odio más visceral. Prepárense para una montaña rusa emocional, porque estos dramas turcos no se andan con rodeos. La primera serie que quiero recomendarles, y ojo que esta es un verdadero tesoro, se llama Intikam, que como ya podrán imaginar, significa venganza. Esta serie es una adaptación turca de la exitosa serie americana Revenge, pero con ese toque turco que la hace aún más adictiva. La historia gira en torno a Yağmur Özden, una joven que regresa a Estambul bajo una nueva identidad para vengarse de las personas que arruinaron la vida de su padre. Su padre fue falsamente acusado de un crimen que no cometió y murió en prisión, dejando a Yağmur huérfana y con un profundo deseo de justicia. Lo que hace a esta serie tan especial es la complejidad de sus personajes. Yağmur no es simplemente una heroína buscando venganza, es una mujer atormentada por su pasado, que lucha constantemente con sus sentimientos y que a medida que avanza en su plan, se da cuenta de que las cosas no son siempre lo que parecen. La serie explora en profundidad el impacto psicológico de la injusticia y cómo el deseo de venganza puede consumir a una persona. Además, la serie está llena de giros inesperados que te mantienen enganchado hasta el final. Cada personaje tiene sus propios secretos y motivaciones, y las relaciones entre ellos son increíblemente complejas y cambiantes. La intriga se construye de manera magistral, revelando poco a poco las piezas del rompecabezas y dejando al espectador con ganas de más. Si te gustan las series con personajes fuertes, tramas intrincadas y mucho drama, Intikam es definitivamente para ti. Además, la ambientación en Estambul, con sus lujosas mansiones y sus rincones más oscuros, añade un atractivo visual que complementa la trama a la perfección. Otra serie que te recomiendo con los ojos cerrados es Aşk Memnu, que traducido sería algo así como Amor Prohibido. Esta serie es un clásico del drama turco y, aunque se estrenó hace ya algunos años, sigue siendo tan popular como siempre. La historia se centra en Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella. Biter se casa con Adnan para vengarse de su madre, quien había estado enamorada de él en el pasado, pero pronto se da cuenta de que ha cometido un error. Su matrimonio, lejos de traerle la felicidad que esperaba, se convierte en una jaula dorada. Lo que hace a Aşk Memnu tan fascinante es la tensión sexual y emocional que se crea entre Biter y Belul, el sobrino de Adnan. Su atracción es irresistible y, a pesar de que ambos saben que su relación es un tabú, no pueden evitar ceder a sus deseos. La serie explora las consecuencias devastadoras de la infidelidad y la ambición, y te hace cuestionar los límites del amor y el deseo. ¿Es posible controlar los impulsos del corazón? ¿Dónde termina la pasión y dónde empieza la traición? Estas son algunas de las preguntas que plantea la serie. Además, la actuación de los protagonistas es impecable y la banda sonora es absolutamente hermosa. La química entre Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ es palpable, y sus interpretaciones transmiten a la perfección la complejidad de sus personajes. Si buscas una serie con una historia de amor prohibido, personajes complejos y un final impactante, Aşk Memnu es una joya que no te puedes perder. La serie ha trascendido fronteras, siendo doblada a múltiples idiomas y adaptada en diferentes países, lo que demuestra su impacto cultural. Ahora, si lo que buscas es una serie con una dosis extra de acción y drama, te recomiendo Ezel.
Esta serie es una adaptación turca de la novela El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas, pero con un toque moderno y un giro inesperado. La historia comienza con Ömer Ukar, un joven que es traicionado por sus mejores amigos y su prometida, quienes lo incriminan por un robo que no cometió. Ömer es enviado a prisión, donde es brutalmente golpeado y dado por muerto. Su vida, tal como la conocía, se desmorona en un instante. Sin embargo, Ömer sobrevive y, después de someterse a una cirugía plástica, regresa con una nueva identidad, Ezel Bayraktar. Ezel está decidido a vengarse de las personas que le arruinaron la vida, pero a medida que avanza en su plan, se da cuenta de que las cosas no son tan simples como parecían. La serie está llena de giros inesperados, traiciones y alianzas sorprendentes, y te mantiene al borde de tu asiento desde el principio hasta el final. La trama se desarrolla a un ritmo vertiginoso con flashbacks que revelan poco a poco el pasado de Ömer y las razones detrás de su venganza. Además, la actuación de Kenan İmirzalıoğlu como Ezel es absolutamente brillante. Su interpretación es magnética, transmitiendo a la perfección la inteligencia, la determinación y el dolor de su personaje. Si te gustan las series con acción, drama y un protagonista carismático en busca de venganza, Ezel es una opción excelente. La serie también explora temas como la amistad, la lealtad y el perdón, añadiendo profundidad a la trama. Otra serie que vale la pena mencionar es Siyah Beyaz Aşk, que se traduce como Amor en blanco y negro. Esta serie cuenta la historia de Aslı, una doctora idealista que se ve obligada a casarse con Ferhat, un asesino a sueldo despiadado, para salvar su vida. Aslı y Ferhat son polos opuestos, pero a medida que pasan tiempo juntos, empiezan a sentir una atracción irresistible el uno por el otro. Su relación comienza como una transacción forzada, pero poco a poco se transforma en algo mucho más profundo. Lo que hace a Siyah Beyaz Aşk tan interesante es la transformación de los personajes. Aslı, al principio es una persona inocente y vulnerable, se ve obligada a endurecerse para sobrevivir en el mundo peligroso de Ferhat. Y Ferhat, es un hombre frío y distante, empieza a mostrar su lado más humano gracias a la influencia de Aslı. La serie explora la dualidad del bien y el mal, y te hace cuestionar si el amor puede florecer incluso en las circunstancias más adversas. ¿Puede una persona cambiar su destino? ¿Es posible encontrar la redención incluso en los lugares más oscuros? Estas son algunas de las preguntas que plantea la serie. Si te gustan las historias de amor con personajes complejos y situaciones extremas, Siyah Beyaz Aşk te va a encantar. La serie destaca por su fotografía cuidada y su banda sonora emotiva, que contribuyen a crear una atmósfera intensa y romántica. Finalmente no puedo dejar de mencionar Fatma Gül Unsuku Ne, que se traduce como ¿cuál es la culpa de Fatma Gül? Esta serie aborda un tema muy delicado, la violación. La historia se centra en Fatma Gül, una joven que es violada por un grupo de hombres y que, después de la agresión, se ve obligada a casarse con uno de sus agresores para evitar el escándalo. Su vida da un giro trágico e irreversible, y se enfrenta al estigma y al rechazo de la sociedad. Fatma Gül Unsuku Ne es una serie muy dura, pero también es muy importante. La serie denuncia la violencia sexual y la injusticia que sufren las víctimas de violación, y te hace reflexionar sobre la necesidad de cambiar las actitudes sociales hacia este tipo de delitos. La serie muestra el proceso de recuperación de Fatma Gül, su lucha por superar el trauma y su búsqueda de justicia. Beren Saat, la actriz que interpreta a Fatma Gül, hace un trabajo absolutamente impresionante y transmite el dolor y la desesperación de su personaje de una manera muy conmovedora. Su actuación es un testimonio del talento y la sensibilidad de la actriz. Si buscas una serie que te haga pensar y que te conmueva profundamente, Fatma Gül Unsuku Ne es una opción muy recomendable. Ten en cuenta que puede ser una serie difícil de ver debido a su temática, pero es una historia que merece ser contada. La serie ha generado un debate social importante sobre la violencia sexual y la necesidad de proteger a las víctimas. Y bueno, estos son solo algunos de los dramas turcos llenos de venganza y pasión prohibida que te recomiendo. Existen muchas otras series que exploran estos temas con diferentes enfoques y estilos, como Kara Para Aşk, Medcezir, Dirilis, Ertuğrul, y muchas más. Cada una de estas series ofrece una ventana a la cultura turca y a las complejidades de las relaciones humanas. Espero que esta lista te haya inspirado a descubrir nuevas series y a sumergirte en el fascinante mundo del drama turco. Para resumir un poco, hoy hemos explorado dramas turcos que te atrapan con sus historias de venganza, amores prohibidos y giros inesperados.
Desde la meticulosa planificación en Intikam, pasando por la ardiente pasión en Ask Memnu, la búsqueda de justicia en Ethel, la dualidad en Siyabe Yazask, hasta la dura realidad reflejada en Fatmagul Suqne. Hemos visto cómo la cultura turca impregna estas historias, dándoles un toque único y haciéndolas aún más adictivas. Los paisajes, la música, la comida y las costumbres turcas se entrelazan con las tramas, creando una experiencia visual y emocionalmente rica. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo. Me encantaría saber cuáles son sus dramas turcos favoritos y qué series les gustaría que analizara en próximos vídeos. Así que no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Qué elementos de los dramas turcos les atraen más? ¿Prefieren las historias de venganza, los romances prohibidos o las series que abordan temas sociales importantes? Compartan sus opiniones y recomendaciones en la sección de comentarios. Y por último, pero no menos importante, si te gustó este vídeo, por favor dale un like, compártelo con tus amigos y, lo más importante, suscríbete al canal. No te pierdas nuestros próximos vídeos llenos de recomendaciones y análisis de tus series y películas favoritas. En el próximo vídeo, exploraremos los mejores dramas coreanos, así que estén atentos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.